que una tarde más en la cual nos podemos unir por la gracia y la gloria de nuestro Dios. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el discernimiento. Vamos a hablar un poco de eso. En Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, vamos a buscar la definición. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros decís qué soy yo? Soy yo. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado. ¿Y qué? Sino quién se lo reveló. El Padre le reveló quién era. Le dio el discernimiento para poder entender y comprender quién era. Y en estos tiempos necesitamos tener discernimiento. Si usted busca la definición de discernir, es encontrarse con dos situaciones que uno tiene que tomar la decisión de cuál de ellas tomo. Discernir es saber muchas veces con qué intenciones la otra persona me está hablando o me está diciendo. Así tenemos que aprender a discernir el Evangelio de Dios. Porque dice que en los posteriores tiempos vendrán muchos amadores de sí mismos, vanos, vanagloriosos, ¿no? Blasfemos. Inclusive van a decir que vienen a hablar en su nombre. Entonces uno tiene que aprender a discernir. Y a veces el emocionalismo, el sensacionalismo, los sentimientos, nos lleva a olvidarnos de ese discernimiento que tenemos que tener en las cosas de Dios, ¿no? Yo estos días tuve la oportunidad de ver a alguien haciendo un trencito, ¿no? Y yo decía: alaban a Dios realmente, hacer un trencito, alaba a Dios. Digamos, me imagino, pienso para mí, y muchas veces digo, a veces tenemos discernimiento de las cosas que hacemos y cómo las hacemos, y si las hacemos realmente para Dios. Es algo que en algún momento lo vamos a charlar. Y entonces, necesitamos discernir, porque también cuando discernimos, podemos darle al otro una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, porque también podemos discernir el estado en que se encuentra, por lo que habla, por lo que confiesa, ¿no? Entonces, no es adivinar, es poder discernir, es poder entender más allá de lo que está hablando la otra persona. Entonces uno le puede hablar del Señor, poder discernir, saber ese tipo de cosas. Y muchas veces uno las va dejando de lado por los afanes, por las preocupaciones, por tantas situaciones que han de venir. Cuando Pedro lo negó a Jesús, el Señor le había dicho que un gallo, y él estaba anticipado de saber que el gallo iba a cantar, que el gallo le iba a hablar. Y él le quedó eso y él pudo entender de que el gallo le estaba hablando. Dios dijo que si no, hasta las piedras hablarían si no hablábamos nosotros, ¿no? Dios nos quiere usar como instrumento para poder discernir, entender, comprender y llevarle a este mundo que se está derribando, que se está cayendo, que este mundo está volviendo para atrás. Pero son los tiempos los cuales nos toca vivir. Dice en el capítulo 24, versículo 3: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole
dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá en su venida antes del fin del siglo? Y respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. La primera cosa que le dice es que puedas discernir que lo que te van a hablar y lo que te van a compartir sea de Dios. ¿Y cómo sabemos cuando algo es de Dios o no es de Dios, lo que nos está diciendo? Usted sabe que muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen o nos profetizan algo y nos alegran porque dicen, ay, mira qué bueno lo que me dijo. Pero estamos discerniendo si es de Dios o no es de Dios. Siempre contamos lo de Pablo con esa mujer que le dijo que se iba a casar. Entonces, no, ya estaba casado, dijo él. Pero encontramos otro que le dijo que iba a tener un piano, el otro que le iba a regalar no sé qué cosa, el otro no sé qué otra. Aprender a discernir para no ser engañados y no ser estafados en la fe. Para poder permanecer es importante el discernimiento. Es importante que nosotros podamos entender esa verdad para poder pasar las luchas y las dificultades tomados de la mano más allá de lo que vean nuestros ojos. Yo estaba escuchando hoy a los políticos hablar que uno se junta con el otro, que el otro con el otro, que el otro con el otro, ¿no? Todo mentiroso, no le importa nada a ninguno. Pero la verdad, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a discernir para que nadie nos engañe. A veces nos encontramos con personas que hablan muy bonito, pero no quiere decir que sea de parte de Dios. Dice que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores, ¿no? Muchas personas que nos iban a querer apartar de la verdad y de los propósitos de Dios. Y hoy es de guerra, rumores de guerra. ¿Qué está pasando en el mundo? Está pasando todo esto. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, aunque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Todo lo que está pasando ya viene pasando hace tiempo, porque ya el principio de dolores ya lo hemos comenzado hace tiempo. Pero dice algo interesante, entonces nos van a entregar en los últimos tiempos a tribulación, y os matarán y serán aborrecidos. Y dice, todas estas cosas van a acontecer, nos van a querer engañar, nos van a querer estafar. ¿En qué? En la fe. Entonces, cuando aprendemos a discernir, aprendemos a entender lo que está bien y lo que está mal. Aprendemos a corregir nuestras propias vidas, a tratar de corregir nuestras propias vidas y discernir con qué intenciones la otra persona me lo está diciendo. Cuando usted lee la Biblia, en los últimos capítulos de la Biblia, encuentra que siempre nos está hablando de que en los posteriores tiempos van a venir muchas personas que nos van a engañar. ¿De qué manera nos van a poder engañar? ¿O qué manera nos van a poder estafar en la fe? Extorciendo, llevando la palabra para el lugar que les conviene más o para el lugar que más parece. Pero el discernimiento es algo que el Señor nos tenemos que entenderlo, tenemos que buscarlo para que el Señor obre en nosotros. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 3, verso 9. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. A ver, ¿lo encontraron? Dice, da pues a tu siervo un corazón para juzgar a quién, a tu pueblo. ¿Y para qué? Discernir. Para discernir, dice. ¿Entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Entonces, tenemos que aprender a discernir. Y cuando discernimos, cuando ponemos por obra la palabra, cuando uno lo enfrenta con la palabra, entonces lo discierne. Pero el diablo siempre es astuto, porque cuando a Jesús le hablaba y le decía, pero la Biblia, la Escritura dice que te tires, ¿no? Pero Jesús le decía que no era así. Son tiempos complicados
y cada vez se va a ir agravando más, porque dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Que todo va a empeorar, que la maldad va a ir creciendo, y todo eso es anticipo de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, en estos momentos, en el mundo y en la vida cristiana. Cuando yo escucho cosas que pasan en las iglesias, o yo estaba mirando algo, situaciones, y la verdad que me duele, me molesta y me duele las cosas que están pasando. A veces digo, no discernimos lo que estamos haciendo ni cómo lo hacemos para Dios. No discernimos, solo muchas veces es que nos sentimos cómodos o nos alegra esa parte que hacemos, pero alegra nuestra carne y no la búsqueda y la relación y la comunión con Dios. ¿Se entiende esto? Nosotros lo que tenemos que buscar es alegrarnos en las cosas de Dios para honrarlo a Él. Usted sabe que cuando David danzaba, él delante de la gente lo veía mal porque él era el rey. ¿Sí? Hasta la esposa lo despreció al rey. Pero él lo hacía para darle gracias a Dios que lo llevaba, que podía llevar el arca del templo a su lugar nuevo. Digamos, discernir nos abre un mundo diferente. Entonces usted puede discernir con qué intenciones la otra persona le dice algo. Si usted es un vendedor o una vendedora, cuando le va a vender algo a alguien, ¿por qué le vende? Entonces usted va a tratar de venderle lo que sea. Como yo estaba en el negocio, cuando venía alguien yo le trataba de vender o no. Porque era mi trabajo, como es el trabajo de cada uno. Tenemos que aprender a discernir entre lo malo, lo bueno, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Me decía. En Isaías, en el capítulo 11, verso 3, el discernimiento nos quita la torpeza, nos hace ver las cosas realmente como somos, y le haré entender, diligente, en el temor a Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni orgullirá por lo que oigan sus oídos. Así que no lo iba a juzgar según lo que vieran sus ojos, ni según lo que él pensaba. Iba a juzgar conforme a lo que Dios le iba a mostrar. A veces, usted sabe, no se da cuenta que a veces le hicieron algo con mala intención, ¿verdad que sí? Y a veces también cuando alguien lo hace por torpeza, no lo hace por mala intención, uno también se da cuenta, muchas veces. Estos tiempos son tiempos complicados, donde nosotros tenemos que aprender y buscar a Dios para poder discernir, para poder entender con qué intenciones el otro me habla o me expresa alguna verdad o algún propósito de Dios. ¿Cuál es el motivo? Entonces, yo estaba orando y le decía, pero Señor, le escribiré a esta persona para decirle lo que está haciendo. Le diré lo que está haciendo para que pueda entender, para que pueda discernir lo que está mal. Pero también hay una realidad, muchas veces nosotros no queremos discernir. Muchas veces no queremos entender, no queremos comprender, queremos hacer algo que así nos agrada. ¿Se entiende esto? El discernimiento va mucho más allá. Es poder entender con qué intenciones. Pedro, cuando le habló a Jesús, las intenciones de Pedro fueron buenas o no, ¿verdad que sí? Pero era de su mundo carnal, no era del mundo espiritual.
Entonces Jesús le dijo, fuera de aquí, Satanás. Entonces uno tiene que aprender a discernir con qué intenciones el otro lo dice. Busque 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Y si tienen un lápiz, márquelo con la fibra de ese versículo bíblico. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del mundo espiritual, del Espíritu de Dios, porque por él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo encontraron? Pero el hombre natural no puede percibir, porque no está hablando de su punto, está diciendo de su punto de vista, de sus pensamientos, de sus ideas. No lo está viendo desde el punto de vista de Dios. Muchas veces nosotros cuando hablamos con alguien o lo aconsejamos a alguien, por más que no porque más que no le digamos un versículo bíblico a la persona, lo estamos aconsejando de que el formato que Dios quiere que le aconsejemos o no. Porque a veces no le podemos andar diciendo a la gente que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, porque no lo va a entender. Pero sí lo podemos aconsejar en ese formato, en ese discernimiento que tenemos para poder hablarle a la gente. El mundo va cada día cambiando de posición y de idea. Yo me acuerdo siempre de un político que dijo, si no lo mentía, nunca hubiera ganado las elecciones, ¿no? Así que muchas veces las personas nos viven queriendo meter en otras cosas que no son de Dios. Y tenemos que aprender a discernir. Y cuando uno aprende y lo pone por obra, va a comprender a Salomón en un montón de cosas. Va a poder entender un montón de circunstancias que muchas veces nosotros no podemos discernir. Porque estamos en nuestros pensamientos en el mundo, en la forma que el mundo vive, y entonces muchas veces dejamos pasar de largo las cosas. Y Dios quiere que nosotros discernamos lo que acontece, las intenciones de los demás, para poder usarlos también como hijos y como hijas de Dios, para que Él se pueda manifestar. Entonces cuando discernimos, podemos hablarle a esas personas. A veces las personas me dicen, ¿cómo sabe lo que me pasa? Entonces, como las personas muchas veces no conocen a Dios y uno le dice lo que le pasa, simplemente le digo, porque Dios la ama o Dios lo ama y Él quiere que conozca a Dios. Entonces Él conoce las intenciones de su corazón. El discernimiento es parte importante de un cristiano para que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Porque a través de la palabra hay poder y hay manifestación de Dios. Así que mire cuán importante es. Porque para que este mundo fuera creado, ¿Dios qué hizo? Soltó la palabra. ¿O no? Dijo, se ha hecho, y así fue hecho. Entonces, necesitamos aprender a discernir o a volver a entender, a comprender todas estas cosas de Dios, para edificarnos y fortalecernos y renovarnos en la fe, para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en nosotros, para que Él pueda crecer en tu vida como en mi vida, que Él pueda manifestarse en nuestro diario vivir, poder entender. Dice, creo que es Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 5, ¿no?
Sí, en Hebreos capítulo 5, verso 14, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que y para que los que por el uso tienen los sentidos. ¿En qué? Mire qué maravilla. Mire cuán importante es que nosotros aprendamos. Me imagino que a usted le habrá pasado, como me ha pasado a mí, muchas veces que nos hablan con doble sentido, ¿no? Que nos quieren expresar una cosa, pero en realidad nos están llevando para otro lado. La Biblia no es así. La Biblia tiene un solo sentido, una sola manera, una sola forma. Muchas veces yo creo que muchas veces no queremos reconocer o entender y hacemos nuestra propia humanidad. Yo creo que lo que hizo Pedro no fue por voluntad propia, sino creo que fue su naturaleza humana que lo llevó a decir eso. Pero tampoco el Señor lo condenó, sino te dijo: sal de aquí fuera Satanás. Y nosotros, como somos templo del Espíritu de Dios, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos guía, que nos da aliento, que nos da discernimiento, para que nosotros podamos hablarle a este mundo, para poder entender las promesas, lo que acontece alrededor del mundo, para poder entender. Por eso digo, a veces yo escucho cosas que dicen que son, pero en realidad, ¿cómo le explico a esas personas que no son? Que lo que me están diciendo no es real. La única manera es que esa persona quiera que uno le dé la explicación. Si no, es imposible. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir para nosotros mismos, para tomar lo bueno y poder desechar lo malo que es la Escritura. Entonces necesitamos a usar ese discernimiento, necesitamos a no vivir apurados, porque el apuro no te hace discernir. El apuro que hace que vos tomes esa decisión rápida, y entonces no está Dios en medio, simplemente lo haces por impulso, ¿sí? O porque tu carne, el hombre natural lo hace de esa manera. Pero Dios quiere que nosotros tengamos discernimiento. Cuando Dios mandó a Abraham no lo hizo por impulso de llevar a su hijo y sacrificarlo, ¿o sí? Él tenía la seguridad de lo que estaba haciendo, porque Dios le había hablado. A mí a lo largo de mi vida me han dicho muchas cosas, hermano, muchas cosas. Y a muchos de todas esas personas que me han dicho cosas, siempre he dicho lo mismo: yo quiero que Dios me lo diga a mí, no que te lo diga a vos. Dios lo que puede hacer a través de otras personas es confirmarme lo que Dios me dijo a mí, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Discernir, entender los tiempos, los propósitos de Dios, para que Dios realmente nos use como instrumentos en sus manos. Entonces, Salomón, frente a lo que se encontraba, ¿qué le pidió a Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Dame a mis enemigos, dame esto, dame aquello. No. Lo primero que le dijo es: Señor, dame sabiduría ¿para qué? Para guiar a este pueblo. El discernimiento para los cristianos es importante. Pero como toda acción o como toda actitud, uno necesita ¿qué? Ejercitarlo. Necesitamos ejercitar para poder entender esas cosas, para poder comprender, para que podamos ser instrumentos de Dios en estos tiempos donde la maldad va creciendo, donde la Biblia dice que la peste, el hambre, los terremotos iba a aumentar, y está pasando, y cada vez va a ser peor, porque esto no va a mejorar.
no va a acontecer, no va a venir una bonanza, no va a pasar nada de todo eso. Porque la Biblia dice otra cosa, que la maldad va a ir creciendo. Pero como cristianos también necesitamos tener ese discernimiento para fortalecernos, para enfrentar las luchas, para enfrentar las pruebas, para cuando vienen personas y nos hablan, cuando oímos cosas que nos agradan a nuestros oídos, pero entendemos y sabemos que no son buenas para nuestro depósito, que es el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Discernir, entender, comprender, poder llevarle la gloria, poder llevarle la gracia a nuestros hijos. Aprender a mirar a este mundo y a la parte que nos toca vivir de una manera diferente. De una manera en comunión y en relación con Dios, para que Dios le pueda traer a usted sueños, para que usted pueda traerle visiones. Una vez yo le preguntaba a mi pastor cómo sabía cuando eran de Dios los sueños o no. Y entonces él me decía, mira, cuando los sueños te incomodan por alguna verdad, pero cuando los sueños es una carga, es una lucha, es una pelea, son mentiras. Porque Dios lo que siempre quiere es que haya paz en tu corazón, que veas las luchas para corregirte o para mirar lo que va a pasar, pero nunca para contristar tu espíritu o amargar tu corazón. Dios nos anticipó todo lo que ha de venir, ¿no? Todo lo que hoy está pasando lo tenemos escrito. Lo entenderemos un poco más para acá, lo entenderemos un poco más para allá. Pero Dios nos anticipó todo esto que iba a pasar. Y cuando vemos en los últimos capítulos de la Biblia, nos habla de que el hombre nos va a separar, quiere separar de Dios, que vendrán amadores, que vendrán muchos mentirosos, que vendrán profetas, que vendrán esto, enseñadores, maestros, ¿no? La Biblia habla siempre de eso. Y que Dios nos aconseja que estemos siempre con los ojos puestos en él. Por eso es importante discernir. Es importante. Usted cuando va a comprar una hamburguesa, ¿qué le dice? ¿Qué querés, papa frita grande, chica? ¿Qué querés? No te vendo la grande, te vendo la gaseosa grande, ¿no? ¿Qué te dice? No, pero mirá, por 3 pesos más, llévate la grande, te doy la chica. Mentira. Digamos, en ese momento, si uno no tiene la decisión tomada, ¿qué hace? Le dice, dámelo. Dios quiere que las decisiones tengamos discernimiento en cada decisión que tomemos, que esperemos nuestros tiempos para tomar las decisiones, que tengamos discernimiento para cuando hablamos con la gente y cuando la gente habla con nosotros, para que nosotros podamos expresar la verdad y que seamos un instrumento en sus manos. Eso es lo maravilloso de esto. Podemos hablar de esto infinidad de veces. Pero está en la convicción de que cada uno quiera buscar ese discernimiento y encontrarlo. Yo no sé usted, pero en los trabajos uno muchas veces discierne. Yo por ahí estoy haciendo algún trabajo en algún lugar y yo por ahí alguien me dice, le digo de hacer esto y me dice que no, porque la persona a veces piensa que le voy a cobrar mucho más por hacer eso. Entonces lo primero que dice la gente, no, así está bien, ¿no? Entonces uno le dice, mire, no se haga problema, le digo, no le va a salir, no va a tener diferencia con el dinero. Entonces ahí me dice, bueno, hágalo, ¿no? Pero el primero que decía la persona, nosotros tenemos que aprender a discernir para que Dios nos utilice. Discernir lo que hay en el corazón de las personas, para discernir cuando alguien nos habla, para entender y comprender las verdades y los propósitos de Dios y seamos instrumentos en sus manos. Yo creo en eso, hermano, y espero que todos los que estamos aquí y los hermanos que aún falta que no están hoy puedan comprender y entender lo que es discernir para poder desarrollarnos y crecer en la fe, para que algún día podamos llegar a la estatura, a la plenitud en Cristo Jesús. Amén. Amén.
¿Alguna pregunta? Si no, vamos a orar. Padre mío, Dios de los cielos, mi alma te alaba, mi alma te bendice, porque puedo proclamar, Señor, un día más